Bueno, continuamos con tumores. Ya hablamos de la división supratentorial, la clasificación de los tumores. Hablamos de los que son los astrostomas pilocíticos, el grado 1, por su ubicación, su característica es el número ocular, de crecimiento lento, su manifestación entre los 12 y 15 hasta los 20 años, un pronóstico bueno, promedio de más o menos 20 años de sobrevida. Pues, la clasificación, tomar en cuenta lo que nos dice la madre, fundamentalmente con relación a los bebés, y hablamos de los astrostomas de segundo grado, los infiltrantes, que estos en general infiltran el parénquima cerebral y no deforman en principio, porque son, digamos, tumores que se van a meter entre las neuronas. Este es un glioblastoma multiforme, pero es muy similar a lo que se llama el anaplásico, que es el grado 3, el tumor también altamente maligno, y la presentación clínica fundamentalmente déficit progresivo, la parte motora, a veces cefalea, náuseas, vómitos, hipertensión craneana. Vimos lo que es los síntomas supratentoriales, cómo se manifiestan fundamentalmente por efecto de masa, déficit neurológico, a veces problemas de afasia cuando agacha la parte del temporal, puede tener cefaleas, náuseas, convulsiones, ¿no es cierto? Y hablamos de lo que es trastorno de conducta, si está en la parte frontal, trastornos endocrinos, si agacha lo que es la región cerebral o la región hipotalámica, ¿no es cierto?, que puede provocar una alteración endócrina bastante importante, y algunos al empezar a simular ser accidentes isquémicos transitorios. Ahora, cuando nosotros hablamos de tumores infratentoriales, en general nos referimos a todo lo que se llama la coordinación, ¿no es cierto? Todo lo que el cerebro se encarga de la coordinación, del equilibrio. Entonces el paciente va a tener ¿qué cosa? Inestabilidad en la marcha, aumento de la masa de sustentación, lateralización, nistagmus, dismetría, todas esas cosas sí las vamos a tener. ¿Por qué? Porque la lesión está a nivel de fosa posterior, puede ser el cuarto ventrículo, hemisferios, puede estar en el vermis, puede estar en el tronco cerebral. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de patología, tenemos que pensar rápidamente que el paciente tiene algo en la fosa posterior, ¿no es cierto? Entonces, pero si nosotros vamos más específicamente a esto, cuando nosotros vemos lesiones a nivel del hemisferio, ¿qué es lo que vamos a tener? Ataxia en las extremidades, dismetría y temblor intestinal. Por eso es que cuando nosotros hacemos el examen neurológico, hacemos la maniobra, digamos, índice de dedo, ¿no es cierto?, para ver qué cosa, este tipo de patologías. Y cuando vemos el vermis, vamos a ver que el paciente ingresa con una marcha inestable a la consulta, con un aumento de la base de sustentación, y a veces tienen lo que se llama ataxia de tronco o el tituleo antes de empezar a caminar, porque tiene miedo a caerse. Cuando hay lesiones de tronco cerebral, estos sí van a tener síntomas más específicos, porque en general van a tomar lo que se llaman los síntomas de pares bajos. Lo que ustedes van a ver en la literatura, lo que dice el síndrome vulvar o pseudo-vulvar. Cuando hablamos de eso, nos estamos refiriendo al noveno, al décimo, al 11 y al 12 par craneal, pero fundamentalmente lo que más se manifiesta es el glosofaringio y el vago, que van a dar síntomas específicos que nos van a orientar que la lesión está a nivel del tronco cerebral. Ahora, si nosotros vemos esto, pues esto es un preparado anatómico, ya se los dije, esto es un hemisferio cerebeloso, este es el otro, es el vermis, las amígdalas cerebelosas, y acá está el tumor. ¿No es cierto? Uno tiene que preparar, planificar para hacer el abordaje, digamos, ver estructuras vecinas anatómicas para no lesionar cuando estamos retirando el tumor. ¿No es cierto? Entonces,
Hablamos también de los subtipos, los más comunes tenemos el fibrilar, el histocítico protoplasmático, la clasificación del grado 2. Entre los especiales hablamos del pilocítico. ¿Por qué? Porque es totalmente diferente de los otros, pero aún sigue siendo un astrocitoma, tiene un buen pronóstico. Tenemos entre esos el cerebeloso microquístico, el suprapendivario de células gigantes, y en general estos aparecen en personas jóvenes, adolescentes, niños, ¿no es cierto? ¿Y cómo se manifiesta? Por cefalea, muchas veces convulsiones, ¿no es cierto? Va a depender dónde está la lesión y obviamente va a depender mucho del grado de celular que se encuentra en este tipo de pacientes. No tienen calcificaciones, no hay anaplasia ni mitosis porque es de crecimiento lento, sí tiene, pero digamos no es como el resto de los tumores, y obviamente como es un astrocitoma, no tiene evolución benigna. Si bien tiene una sobrevida bastante larga de muchos años, el paciente de cualquier manera en algún momento de su vida va a manifestar otra vez la enfermedad, pero ya no de grado 1, sino seguramente será grado 2 o grado 3, ¿no es cierto? Entonces eso uno tiene que tomar en cuenta, pero siendo un astrocitoma de bajo grado pilocítico, tiene, digamos, entre comillas, un buen pronóstico cuando se opera y se extrae totalmente al nódulo mural. Ahora, cuando hablamos del grado 2, en general vamos a ver esto, que es un tumor infiltrante, pero no deforma el parénquima cerebral, que es una sobrevida más o menos, digamos, entre 1 a 2 años después del diagnóstico, y obviamente estos pacientes, ¿no es cierto?, de cualquier manera son astrocitomas con mal pronóstico. Lo mismo que el anaplásico, que es una imagen heterogénea en lo que es tomografía y resonancia, ¿no es cierto? Y el último tenemos al glioblastoma multiforme, que son aquellos que van a invadir de un hemisferio para el otro lado, y eso es lo que se llaman, digamos, el signo en alas de mariposa. Cuando nosotros vemos esta característica con seguridad, sin lugar a dudas, es un glioblastoma multiforme. Grado 4 de los astrocitomas, mal pronóstico. Después del diagnóstico sin tratamiento, estos pacientes tienen una sobrevida de más o menos 3 meses, y con tratamiento, radioterapia, quimioterapia, tienen un promedio de vida más o menos hasta el año. O sea que una vez hecho el diagnóstico, ¿no es cierto?, el paciente prácticamente tiene, digamos, si quieren entre comillas, digamos, poca sobrevida desde el momento en que se hace el diagnóstico. Obviamente, en estos pacientes que vemos así de imágenes heterogéneas, muchas veces, si nosotros tomamos solamente de un segmento, ¿no es cierto?, y mandamos, a veces nos informan grado 2, y nosotros vemos en la imagen que no es grado 2, porque no es infiltrado, prácticamente destroza el parénquima cerebral. Entonces, te dice que estos pacientes en diferentes sectores van a tener diferentes grados, el grado 2, el grado 3, el grado 4. Por eso es que se debe tomar de diferentes segmentos o tratar de sacar la mayor cantidad de tumor sin dejar mucha secuela en el paciente, para que se pueda definir y llegar al diagnóstico de glioblastoma multiforme. Ahora, cuando nosotros hacemos una imagen, una sospecha de estos pacientes, sospechamos de un astrocitoma pilocítico porque tiene síntomas cerebelosos, hacemos la tomografía o la resonancia. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver esta área hipodensa con un nódulo mural que nos hace sospechar, ¿no es cierto?, de un astrocitoma pilocítico por tomografía o resonancia. Entonces, cuando nosotros vemos el grado 1, hay una hipodensidad en tomografía. En resonancia va a haber una hipointensidad en T1 y una hiperintensidad en T2. Todos estos tienen desplazamiento, ¿no es cierto?, y muchas veces como que parecería que le faltara tejido y se llena de líquido, pero no tiene edema porque es de crecimiento lento, no hace edema, como que el tejido se va acostumbrando, ¿no
¿no es cierto?, al crecimiento lento y no hacen ningún tipo de edema, por eso que no hacen mucha sintomatología hasta más o menos la edad de 12, 15, a veces hasta los 20 años no dan sintomatología. Es ahí recién donde empiezan los síntomas de los pacientes. El grado 2, acá, fíjense, prácticamente no vemos casi nada. El paciente tiene síntomas y si nosotros prestamos atención va a haber cierta diferencia marcada en estos pacientes. Cuando a veces el tumor ya está un poco más avanzado, vamos a ver estas áreas quísticas dentro del parénquima cerebral, pero tampoco deforme el parénquima, sino es infiltrante. Por eso que el grado 2 es infiltrante, se llama infiltrante anaplásico, ¿no es cierto? Y en la resonancia es una señal anómala, que no concuerda con, no es patrón de tumor, tampoco es patrón de hematoma, digamos. Es algo, digamos, que cambia la intensidad solamente en el tejido cerebral. No se esfuerza con el contraste, no toma contraste, en algunos sí, pero en otros no toma contraste. Entonces eso hace un poco dudar. Cuando hacemos contraste y vemos que no pega el contraste, no es un tumor, pero uno tiene que tener la experiencia suficiente, fundamentalmente los que informan la resonancia, los neuroradiólogos tienen que tener la experiencia suficiente para diferenciar esto y poder informar. ¿Por qué? Porque el médico, en general, la gran mayoría de los médicos actualmente, ¿no es cierto?, los médicos son dependientes de las imágenes y dependientes de lo que informa el radiólogo. Y eso es un error. El radiólogo informa lo que ve, la foto. Mientras que el médico, ustedes, ¿no es cierto?, ven la imagen y ven al paciente, es totalmente diferente. Entonces, a veces, la opinión del radiólogo no es el acertado con relación a lo que nosotros vemos. Por eso que es importante saber interpretar esto. Y obviamente, uno tiene que leer el informe del radiólogo para ver si coincidimos en opiniones o en diagnóstico. Pero en general, muchas veces los radiólogos se equivocan. Grado 3. Fíjense, imagen heterogénea, con edema. Este es T1, este es T2. Entonces, en T2 siempre la ganancia de líquido, el edema, se ve hiperintenso. Y la imagen del tumor es heterogénea, áreas quísticas, sólidas, ¿no es cierto?, sangrado, etc. Entonces, cuando vemos esto, nosotros decimos que es un astrostoma grado, probablemente del tipo 3, y si nosotros vemos que esto va a ir avanzando para el lado, por ahí será un glioblastoma multiforme. Entonces, uno tiene que ponerse a pensar que cuando vemos este tipo de cosas y tenemos dudas, podemos pedir una espectroscopía para confirmar, digamos, si realmente tiene las características de un grado 3. Ahora, si nosotros vemos esta imagen o esta otra imagen que va intentando atravesar para el otro lado, que todavía no está, y tenemos áreas, digamos, lo que se llaman heterogéneas, quísticas, sangrado, tumores, a veces hay pequeñas calcificaciones, ¿no es cierto? Pero en general, este tipo de imagen, con seguridad, es un glioblastoma multiforme. ¿Por qué? Porque está creciendo e intentando atravesar para el otro lado. Entonces, estos pacientes con seguridad, una vez hecho el diagnóstico, tienen un pronóstico totalmente sombrío, porque una vez hecho el diagnóstico, por mucho que se haga el esfuerzo de sacar todo el tumor o liberar la mayor cantidad, el pronóstico sigue siendo el mismo. Porque la mitosis es totalmente acelerada en este tipo de pacientes. La división celular de las células tumorales hace que no le dé tiempo al cerebro a encapsularlo, a proteger. Por eso es que se ven las imágenes heterogéneas, ¿no es cierto? Este crecimiento totalmente rápido. Ahora, ¿por dónde se disemina? En general, de un lado para el otro pasa por dónde.
por el cuerpo calloso. Va a depender mucho si está por delante, por detrás, puede ser por las orillas, el solete o por el cuerpo. De cualquier manera, pasa para el otro lado, invadiendo al otro hemisferio. También pasa por los pedúnculos cerebrales, sí, por la cápsula interna para llegar y continuar. También pasa por la cápsula intertalámica, también. Todas estas son, digamos, áreas por donde el tumor busca por dónde, digamos, continuar su crecimiento para el otro lado. Pero lo más seguro, lo más clásico para que entiendan es que el tumor pasa por el cuerpo calloso. ¿Por qué por el cuerpo calloso? El cuerpo calloso es una estructura medial entre los dos hemisferios, es una estructura que conecta ambos hemisferios. Por eso es que el tumor crece, llega al cuerpo calloso y atraviesa y pasa para el otro hemisferio. ¿No es cierto? Uno tiene que entender de esta manera. Después las otras estructuras también pueden ser, pero en general el mayor porcentaje de los glioblastomas pasan por donde? Por el cuerpo calloso. Bien. El tratamiento. Cuando hablamos de tratamiento, en general hablamos de qué? En los astrostomas de bajo grado, antes se decía que una vez hecho la cirugía, no se debería hacer nada más y controlar al paciente para ver qué hacer. Entonces, como era de pronóstico, digamos, más o menos bueno, si quiere, de crecimiento lento, entonces mejor era sacar lo más que se pueda el nódulo mural, en general todo el nódulo mural, así evitamos que se vuelva a formar el quiste y se va observando igual. Después se empezó a hablar de lo que es la radioterapia, la quimioterapia. Actualmente, la tendencia actual en estos pacientes que antes no se hacía nada, se hace quimio y radioterapia, en ese orden. En el último congreso, el año pasado, vinieron unos tailandeses, dijeron que ellos hacen tratamiento en conjunto, a la vez, tanto la quimio y la radioterapia en una sola vez. Hacen radioterapia y terminan la radioterapia, inmediatamente hacen la quimio, ¿no es cierto? Ellos dicen que hasta ahora tienen un buen pronóstico, pero de cualquier manera, estos pacientes que no se hacían nada antes, actualmente sí se hacen. Tratamiento de quimio y radioterapia. Por eso se habla mucho de esto y solamente estos autores decían primero radioterapia, después quimioterapia. De cualquier manera, se hace el tratamiento para retardar, ¿no es cierto?, la aparición de la enfermedad, digamos, en los próximos años. De cualquier manera, estos pacientes con o sin tratamiento tienen una buena sobrevida. Ahora, si nosotros hablamos de los otros tumores, grado 2, grado 3, grado 4, en general, el objetivo de la cirugía, ¿cuál es? Reducir la carga tumoral, el volumen del tumor. ¿Esto para qué? Para que cuando se hace la radioterapia o la quimioterapia, fundamentalmente más se hace la radioterapia, ¿no es cierto?, tenga mejor efecto, digamos, en cuanto a pronóstico de sobrevida. No es lo mismo hacer una cantidad de rayos X a un tumor que tiene 1 centímetro cúbico de volumen a un tumor que tiene 20 o 30 centímetros de volumen. No es lo mismo, porque va a necesitar mayor cantidad de radiación. Entonces, por eso es que en este tipo de pacientes con los astrostomas se dice que la cirugía es para reducir la carga tumoral, sacar la mayor cantidad de tumor sin tratar de lesionar más lesión de lo que tiene. Después hacer quimio y radioterapia. Obviamente, primero se hace la radioterapia y después el tratamiento coadyuvante es la quimioterapia en este tipo de pacientes. Esto que ven acá son
tabletas que se llaman o pastillas radioactivas. Es la carbustina, nombre comercial Liader. Actualmente aún se sigue usando. Nosotros usamos esto en los pacientes, es una forma de la cirugía que hacemos nosotros. Se hace la resección del tumor, ¿no es cierto? Queda un hueco ahí y obviamente estos son pastillas radioactivas, hay que tener mucha protección para manipular, porque al manipular podemos irradiar con nosotros. Por eso es que hay que tener mucho cuidado y mucha experiencia para manipular esto, y lo que hacíamos era, con toda la protección necesaria, poner la carbustina en el lecho tumoral. ¿Para qué? Para que actúe, digamos, in situ y vaya lesionando, si quieren, destruyendo, ¿a qué? Al tumor, ¿no es cierto? Al tumor. Entonces, mientras vaya haciendo la cicatriz, una vez que cicatrice, se hace la radioterapia. Entonces, todos estos son tratamientos, digamos, para darle mayor sobrevida al paciente. De cualquier manera, esto se hace, obviamente, esto tiene un costo bastante elevado para el tratamiento. No es que, digamos, tenemos acceso, digamos, y pedimos y hacemos, no. Es bastante elevado el costo de este tipo de material. Solamente en algunos pacientes que tenían acceso se podía hacer, en el resto no. O sea, se tenía que hacer lo convencional, que cicatrice. Mientras cicatrice, el tumor va a seguir creciendo, se hace la radioterapia, después la quimioterapia, pero va a seguir creciendo. Entonces, fíjense ustedes que todas las alternativas que existen para hacer el tratamiento en este tipo de pacientes que tienen los tumores primarios del cerebro, que en este caso los artrositomas, y bueno, cuando vemos este tipo de cosas, ¿no es cierto? Cuando vemos con imágenes un tumor, ¿no es cierto? En el cerebro, por imagen, podemos darnos cuenta si es un grado 1, un grado 2, un grado 3 o un grado 4. Ya con eso marcar el pronóstico, ¿no es cierto? Seguramente, entonces, llevaron la anatomía patológica, ¿sí? Seguramente llevaron la clasificación de los diferentes tumores, probablemente hablaron de este tipo de cosas, y obviamente, ¿no es cierto?, cada tumor de cada órgano tiene una determinada clasificación y un pronóstico de vida, una respuesta buena o mala al tratamiento oncológico. La sobrevida, grado 1 hasta los 10 años, digamos, fuera de enfermedad. Después de eso, algunos dicen que ya sí van a tener manifestaciones. Yo tuve pacientes, perdón, hola, 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 sí, sí, buen día. No sé qué, pero sí, sí. Bien. Discúlpame, paciente. Bueno, seguimos. Entonces, la sobrevida del grado 2 en general dicen hasta los 8 años. Yo nunca vi un paciente de grado 2, digamos,
tengan menos de 8 años. La literatura dice en los grados 2 hasta los 10 años, en el grado 1 hasta los 15-20 años. Eso sí, yo lo pude comprobar, ¿no es cierto? Pacientes que tuve 20, un poquito más, 22 años de sobrevida, libres de enfermedad en los estomas pilocíticos. El grado 2 tuve 2 pacientes seguidos durante 10 años, libres de enfermedad. La literatura y los libros dicen que el paciente está libre de enfermedad hasta los 10 años, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, siempre empiezan a cambiar de estirpe, o sea, de grado. Ese grado 2 se convierte en grado 3, después en grado 4, el paciente fallece. Obviamente, los pacientes, yo tuve una paciente que tenía una lesión temporal y frontal, que estaba en el área motora, que tuvimos que hacer biopsia nada más y se llegó al diagnóstico de que era grado 2. No le hicimos nada, ni tratamiento oncológico, no radioterapia, no quimioterapia, y estuvo libre de enfermedad durante 10 años. A los 10 años empieza a manifestarse otra vez y cuando hicimos la biopsia a través de este paciente, ya no era grado 2, era grado 3. A los 2 meses otra vez se descompensa, le hacemos otra vez la cirugía, resección tumoral en este caso, y el resultado de la anatomía patológica era grado 4, era un glioblastoma multiforme. Entonces, fíjense ustedes, esto seguramente, estas estadísticas son de algunos centros donde tuvieron, digamos, ese promedio de más o menos 8 años a 10 años, por eso que ponen 8. De cualquier manera, 8 años, digamos, para un tumor, digamos, de varios de cerebro es bastante bueno en este caso de los asterostomas grado 2. En el grado 3, el de abajo es 3, ¿no es cierto? El pronóstico, yo lo vi llegar a los 2 años. Algunos colegas, la literatura también dice hasta inclusive un poco más de 2 años. Pero los pacientes que yo tuve antes de los 2 años fallecieron porque encontramos el grado 4. Y obviamente el grado 4, después de hecho el diagnóstico sin tratamiento coadyuvante, o sea, sin tratamiento oncológico, sobrevida 3 meses. Algunos dicen de 3 a 6 meses. Y con tratamiento oncológico de 6 meses a 1 año, no más. Algún colega dice, yo tuve un glioblastoma multiforme 1 año y medio, algunos 2. O sea, por ahí sí, o por ahí estaba equivocado el diagnóstico de anatomía patológica, pero lo certero es que una vez hecho un buen diagnóstico de glioblastoma multiforme, no pasa del año. Es un mal pronóstico, el glioblastoma multiforme. Bien. A veces, cuando el tumor es muy profundo, a veces es necesario usar el marco estereotaxia. ¿Para qué? Simplemente para tomar una muestra, una biopsia, llegar al diagnóstico y hacer el tratamiento oncológico. Porque muchas veces son lesiones pequeñas que están empezando, ¿no es cierto?, que para llegar ahí tenemos que cortar el cerebro sano. Entonces lo que se hace es hacer la biopsia por marco estereotáxico, una aguja directo a la lesión, se toma la muestra, se hace análisis y después de hacer el diagnóstico se hace el tratamiento oncológico. Obviamente, para esto los hospitales tendrían que tener el marco estereotáxico, no todos tienen. En general, este tipo de aparatos muy rara vez, digamos, tienen los hospitales públicos, como únicamente los privados, y algunos, no todos, y obviamente tienen que tener el médico que hace, digamos, tendría que comprarse esto, y algunos se compran para hacer este tipo de cosas. Pues como verán, si hablamos de tumores, podemos hablar todo el semestre de todos los tumores y no terminamos, ¿no? Lo más frecuente que vemos en los tumores primarios son estos 2 astrocitomas cerebrales, que son tumores primarios de cerebro. Después vienen los meningiomas, después vienen los adenomas de hipófisis, ¿no es cierto? Después vienen las metástasis, y hay una serie de tumores de una gradual edad, en la edad pediátrica, los medulloblastomas, los ependimomas, pero ya es un poco de la especialidad, ¿no es
cierto? Ya es suficiente con que ustedes vean una tomografía y puedan reconocer que es un tumor y puedan decir más o menos coincidir con lo que es la clínica, ¿no es cierto? Ya, ¿no es cierto?, están haciendo el diagnóstico más o menos casi certero. Después, bueno, ya es parte de la especialidad, ¿no?, que se encargue de ver qué es lo que tienen que hacer. Lo que me interesa es que ustedes aprendan fundamentalmente la clínica, a hacer el examen neurológico, semiología y escuchar lo que dice y manifiesta el paciente. Con eso, ¿no es cierto?, que es lo que hablamos del examen neurológico y confección de la historia clínica, vamos a llegar al diagnóstico casi certero de los pacientes con una determinada patología, en este caso pacientes que tienen tumores primarios de cerebro. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Sobre tumores? ¿Algún comentario? Nada. Bien. Si no hay más preguntas, terminamos la clase por hoy. ¿Cuándo es su examen? El siguiente miércoles.